la Pasión de Cristo para disfrutar de ese Viernes Santo. Y el sábado ya vamos a tener ya pocas probabilidades de lluvia, una máxima de 36 y una mínima de 24. El proyecto de ley que tiene media sanción habla de alimentación escolar. Te puedo decir lo conversado ayer con el propio presidente y vicepresidente de la República, que alimentación escolar se refiere a los niños que entran, van a desayunar, a almorzar. A los niños a los que entran a la mañana y a los que entran al mediodía, van a salir a la tarde, van a almorzar y merendar. O sea que con eso creo que el colega Colin Soroka. Y esa aclaración hasta nosotros no teníamos, entonces por eso dije que es importante. Dice alimentación escolar, entonces ese alcance pregunté también y valga la respuesta. Desde el Ejecutivo decían que el presupuesto no da para abarcar tanto desayuno como merienda y que se iban a centralizar solamente en almuerzo. Mira, hablando con el Ejecutivo y otros referentes, nos dimos cuenta, digo, porque siempre aprobábamos presupuestos para las diferentes gobernaciones y municipalidades. Y un ejemplo nomás le doy. Una galletita, o sea, un paquete, costaba 70 guaraníes. Las gobernaciones después compraban por 1.000. O sea que administrando bien se puede dar el desayuno, el almuerzo y la merienda. Y es lo que queremos hacer. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, gracias por la invitación. Silvio, estamos viendo estas declaraciones de Bachi Núñez, que es nada más y nada menos que el líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara de Senadores, y él mismo planteaba de que no estaba muy seguro de cómo se iba a encarar este tema. Y estamos en ascua realmente, porque hablando fuera del aire contigo, vos me planteabas de que hay un 70% de los asistentes a centros educativos de nuestro país que acuden justamente por la comida. O sea, es el enganche perfecto para alimentar a los niños y para que puedan estudiar. ¿Y ustedes piensan que está en peligro esta posibilidad de seguir alimentando a todos los niños del país? Y mira, como el proyecto de ley fue aprobado, que tiene una medida de sanción, te podría decir que en ninguna parte se especifica si se va a seguir con la merienda o el desayuno o merienda, como decimos, escolar, y tampoco especifica si se va a aplicar el almuerzo escolar en 100%, ¿verdad? Lo único que te puedo decir es que el presupuesto que ellos manejan, aunque puedan eliminar la merienda y también el desayuno, prácticamente llevando a todos, según estuve estudiando y viendo y recabando datos, llegaría a unos 240 millones de dólares. Y eso cubriría el 40% del almuerzo escolar, pero en contrapartida dejaría prácticamente al 60% del sector que tenía cubierto, porque la merienda y el desayuno tiene una cobertura, o sea, un presupuesto para el 100%. De ahí a que los gobernadores llamen a licitación en tiempo y forma y provean desde el primer día de clase hasta el último día, ya es otra cosa, ¿verdad? Yo te hablo de la gobernación del departamento de Itapúa, que los últimos 10 años, desde el primer día de clase hasta el último día, por suerte se pudo proveer, y al 100% de las escuelas públicas y subvencionadas. Eso está en peligro porque yo varias veces escuché en los discursos, inclusive de Bachi Núñez inclusive el ministro mencionaba que apostaba más al almuerzo y que dejarían de lado el tema del desayuno. Para nosotros es un despropósito, porque nosotros consideramos que es fundamental es el desayuno y la merienda escolar, porque principalmente para el mediodía algunos, o prácticamente los padres, siempre prueban algo. Sin embargo, muchos niños vienen sin desayunar, y el lapso de tiempo desde las 7 de la mañana hasta las 11, 11 y media, 12 es mucho, y es difícil que aprendan con hambre, ¿verdad? Silvio, justamente eso te quería preguntar, ¿verdad? ¿Te parece que se está jugando con la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños? Porque un niño con el estómago vacío es un niño que no va a prestar atención. ¿Qué estudios ustedes tienen con relación a eso? ¿En qué va a afectar si de repente no se puede dar la provisión de desayuno y solamente se da la provisión de almuerzo, por ejemplo, en el almuerzo y no así el desayuno? O la merienda. Es decir, un estudio científico no tenemos, pero la lógica te dice
que, es decir, si el chico vino sin desayunar, difícilmente pueda concentrarse justamente en las clases pedagógicas, ¿verdad? A las 9 de la mañana, yo te decía el 70%, principalmente porque en los asentamientos, ¿verdad? Principalmente, yo considero que en el asentamiento llegan hasta el 90% de ir a los chicos justamente por esa merienda, porque en sus casas se hace difícil la situación, ¿verdad? Van ahí, meriendan, pueden estudiar y prácticamente en muchas escuelas de los asentamientos inclusive tienen el almuerzo escolar, que tiene una cobertura desde el nivel inicial hasta el 6º grado, ¿verdad? Pero eso solo abarca el 20%, y el 20%, según los datos con los cuales yo accedí, esa provisión de almuerzo escolar llegaría a un poquito más de 100 millones de dólares, y juntando todos los recursos de FONACYT, dejando prácticamente a los estudiantes de la UNA sin arancel cero, sin las capacitaciones que son pagadas por esos recursos, sin el curso de primera infancia, sin todo eso, prácticamente si llevamos todo el almuerzo escolar, llegaríamos aproximadamente a unos 230, 240 millones de dólares. Y según los cálculos que hicimos con algunos compañeros contadores técnicos que entienden la materia, eso cubriría un 40% de provisión de almuerzo escolar desde el primer día de clases hasta el último día de clases para todos los niños. Entonces, yo le escuché hablar a Santi Peña que se iba a cubrir la provisión para 1.200.000 niños. Eso es una falacia, es una mentira. En el proyecto de ley que tiene media sanción, lo establece claramente que el Ministerio de Desarrollo Social es justamente el encargado de hacer el trabajo, de verificar cuáles son las poblaciones más vulnerables, y a esa población se le va a dar prioridad. Es decir, quizás este proyecto apunte que aquí en forma gradual, aquí a 3 o 4 o 5 años, con más recursos, quizás se pueda llegar al 100% de la provisión del almuerzo escolar. Sí, Silvio, ¿con quién se reunieron ustedes? Hoy sacaron un comunicado. ¿Estuvieron ustedes trabajando con qué sectores y cuál es la resolución que sacaron de esa reunión? Nosotros nos reunimos, en primer lugar consultamos con los compañeros, los presidentes de asociaciones de base, con los docentes, y había una propuesta de otros gremios de que nos reunamos justamente esta semana, ya que ya sí se trató a tambor batiente, prácticamente ya se aprobó muy rápido. Y nos reunimos con las 3 organizaciones más grandes que aglutinan prácticamente el 90% del sector educativo, es decir, entre los 3 aglutinamos más de 60.000 docentes. Y llegamos a la conclusión de justamente de que nosotros no estamos en contra de universalizar el almuerzo escolar, de lo contrario queremos que eso se dé, pero queremos que se mantenga tanto el desayuno como la merienda escolar, como está actualmente, y en forma paralela se pueda extender o se pueda ir universalizando el tema del almuerzo escolar desde el primer día de clase hasta el último día de clase. ¿Qué es lo que pasa o ocurrió anteriormente en los municipios? Porque acá tenemos que diferenciar. La ley actual establece que una parte del almuerzo escolar lo provee la gobernación y otra parte los municipios. Es decir, la merienda o el desayuno, y el desayuno lo provee las gobernaciones. Esa es la diferencia que existe entre el almuerzo escolar. En los municipios, muchos de ellos, para, no sé, el intendente, o quizás no como un buen tino, y quizás para congraciarse con toda la comunidad, tiene un presupuesto de 500 millones de guaraníes. Ese presupuesto, si se hace un buen trabajo, tendría que ver principalmente las escuelas en situaciones más vulnerables, más carenciadas, y a esas escuelas, 4 o 5 escuelas, proveerles desde el primer día hasta el último día de clase. Pero no se hace así, es decir, prácticamente se tiene 20 o 25 escuelas y se le provee 2 meses a todas las escuelas. Entonces prácticamente es un fracaso, porque solo tienen 50 o 60 días esa provisión y ya culmina, porque eso es lo que le da el presupuesto. Se disipa en varias y no cumple escuelas con la finalidad, porque la finalidad es justamente, con los recursos que tenemos, ver quiénes son los niños que más necesitan. Las escuelas, principalmente en los asentamientos, en las zonas rurales, las más carenciadas, y a ellas proveerla. Pero eso no, en la práctica, en muchos municipios, por no decirte que en un 80-90%, los intendentes lo que hacen es para no tener justamente, porque todo el mundo les reclama, ¿verdad? Entonces se le provee a todo y se le da por 2 o 3 meses nada más.
Y ocurre en muchas gobernaciones también. Te puedo decir que... En Itapúa, vos donde sos concejal departamental, ¿cómo es? Y ahí te puedo que hay 3 departamentos que según el Ministerio de Educación, que es Misiones, Itapúa y Ñembucú, son los ejemplos en la provisión del almuerzo escolar. Lastimosamente ahora hubo un cambio, es decir, un gobernador y tenemos un gobernador nuevo que no es del mismo signo político que hace prácticamente 80 años gobernado el departamento de Itapúa. Y después de 10 años por primera vez no se pudo iniciar la provisión tanto del almuerzo como la distribución del desayuno y la merienda desde el primer día de clases. Recién, el 20 de abril, se abrió los sobres. Pero ahí me está dando un dato que a mí me asusta un poco. El gobernador es Javier Pereira, sí, señor, de Itapúa. Y Javier Pereira no proveyó el alimento y la merienda escolar al comienzo de clases. ¿Por qué cuestión? Porque hubo un cambio de signo político. ¿Qué es lo que se problemó ahí, Silvio? Y mira, te puedo dar una historia. Decir, el gobernador anterior, interinado, porque justamente el que pues, Itapúa tuvo 4 gobernadores en la última etapa porque el señor Johnny Esmalco tuvo una enfermedad y tuvo que renunciar. Sí. Asumió otro gobernador, estuvo interino 4 meses y después se elige un nuevo gobernador, que es el señor Cristian Brunaga, y asume como diputado nacional, y el último gobernador, Cristian Ríos, hace una convocatoria justamente ya adelantada para justamente prever esto. Y a solicitud del gobernador Javier Pereira prácticamente suspende eso. Y al suspender se inicia el nuevo proceso y lastimosamente, es decir, tuvo muchos inconvenientes en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas porque había denuncia de que los llamados eran direccionados, es decir, 9 veces se le rechazó el pliego de bases y condiciones al gobernador y eso hizo que no se llegue en tiempo y forma. Para nosotros es una lástima como concejales departamental que eso ocurra porque de ser cierto de querer justamente favorecer a una empresa, dejarle 1 mes y medio sin almuerzo escolar y también sin la merienda y el desayuno, para nosotros es un despropósito. Y un perjuicio económico en el tema principalmente cuando hablamos de la merienda y el desayuno, porque eso está presupuestado desde el primer día para hasta el último día. No así en el caso del almuerzo escolar, que el presupuesto ya no alcanza porque prácticamente tenemos el mismo presupuesto y el costo de la ración va subiendo. Entonces eso hace que cada día tengamos la provisión para menos días. Bueno, entonces también yo estoy encontrando que acá hay una situación política en esta situación, ¿verdad? Porque tenés lo del gobernador de Central, tenés lo del gobernador de Villa Ayes y realmente ahora con lo que me decís también con Itapúa, pareciera ser que a todos los que no son afines al gobierno se le va a poner un poco de traba, parece, ¿verdad? No, pero en el caso nuestro, nosotros como concejales departamentales creemos que la mayor parte o la mayor responsabilidad de la no provisión en tiempo y forma del almuerzo escolar es de Javier Pereira. Es totalmente diferente lo que se pretende hacer con el gobernador de Central de excluirle. Es totalmente diferente. Es decir, aquí había una convocatoria que iba a adelantar y que lo iba a ejecutar el gobernador Javier Pereira en su momento dado, y él solicitó, hizo un escándalo, armó una conferencia de prensa y solicitó que eso se pare. Se paró todo y después él inició el proceso, tuvo muchos inconvenientes, contrataciones públicas en 9 ocasiones. Le recomendó que cambie justamente las documentaciones, el pliego de bases y condiciones, y eso alargó y hizo que justamente recién ahora se pueda abrir los sobres. Todo este tiempo entonces los chicos estuvieron sin provisión en Itapúa. Están, es decir, prácticamente 15.000 niños que recibían o deberían recibir el almuerzo escolar no lo están recibiendo, y prácticamente 54.000 niños que deberían recibir desde el primer día el vaso de leche, la merienda, el desayuno y la merienda no lo reciben, pero eso más por una cuestión que yo le atribuiría por una supuesta negligencia del gobernador de Itapúa. No lo de Estigarribia, sí, y lo del presidente ha llevado por otro andarivel, es decir, es totalmente diferente, lo cual nosotros consideramos que en la ley habla de equidad y no es equitativo. Es decir, ¿por qué a 15 gobernadores le vas a dar la posibilidad
de que trabaje con el CONAE, y a 2 no le va a dar la posibilidad, y inclusive a la gobernación que tiene la mayor cantidad de población estudiantil en el Paraguay. Excelente. Bueno, vos sabés que, Silvio, hay seguramente mucha gente que está viendo el programa y que está muy preocupada por esta situación. Y realmente yo encuentro como que es algo grave. Estamos hablando nada más y nada menos que del alimento de los niños. ¿Vos sentís que es una situación que se está especulando y jugando desde el gobierno? Diste un titular muy fuerte ahí de que Santiago Peña estaba mintiendo con relación al tema del almuerzo escolar y la merienda escolar. ¿Crees que se está especulando, que se está jugando con algo tan importante como lo es la alimentación de nuestros niños? Y en los discursos que yo escuché a través de los medios, Santiago hablaba de 1.200.000, que podríamos llegar con el almuerzo escolar a 1.200.000. Y en el proyecto de ley no habla, si puedes recurrir y verificar, que habla justamente que se va a verificar, se va a corroborar los niños o la población estudiantil que se encuentren justamente vulnerables, lo que más necesitan, y a eso se le va a dar prioridad. En ningún momento dice, bueno, se le va a otorgar al 100%. Para llegar al 100%, yo creo que necesitamos cerca de $1.000 millones para llegar con la merienda, con el almuerzo, prácticamente con el desayuno. Cosa que prácticamente no tenemos, no sé si Santiago Peña por ahí llega a tener unos $500 millones a través de su gobierno, y nos sorprende, y puede ser también. Ojalá que sea así para el bienestar de todos nuestros chicos, ¿verdad? Pero no creo que pueda disponer de ese monto para poder llegar al 100%. De hecho, que llegar al 100% tampoco sería pero por lo menos si llegamos al 70%, que yo creo que son los que necesitan, porque hay un 30% de los chicos, vamos acá al Saturio Río, por ejemplo, el Centro Regional de San Lorenzo. Muchos chicos que del nivel medio no comen, se desperdicia el almuerzo escolar. Eso también hay que ver, por eso tenemos que ver, está interesante una de las ideas, me había comentado la señora Lea Jiménez en su momento. Sobre esa idea. De autorizar, que el padre autorice. Sobre esa idea yo quiero hablar después del corte, Silvio. Sí. Porque me parece interesante ese tema, porque también uno sabe en dónde le aprieta su zapato, ¿verdad? Entonces el papá, que sabe que tiene la posibilidad de que su hijo coma en la casa, puede ceder ese plato de comida a alguien que lo necesita. Hablamos de esto después del corte, aquí en C9N en Puntos de Vista. Estamos con Silvio Piris, y vos sabés que está muy interesante la charla que estamos teniendo fuera del aire, Silvio. Entonces, para ir redondeando este tema, yo quiero que me cuentes qué es lo que vos visualizás con este tema de la universalización. ¿Vos crees que va a llegar a todos? ¿Crees que eso es una utopía? ¿Qué es lo que vos crees y qué es lo que vos pensás que se tiene que hacer para que este tema se solucione? Porque si hay algo que le preocupa a la gente, todos estamos en el tema político, en nuestro microclima, hablando incluso acá en nuestro canal sobre la situación política. Pero vos salías afuera y a la gente le preocupa este tema de la alimentación de los niños. Por ejemplo, sí está en el radar del ciudadano. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que vos interpretás que va a ocurrir con esta situación? Y mira, si se elimina, porque te vuelvo a decir, en la ley no se establece, y eso queda creo que a criterio del Consejo Nacional, el CONAE. El CONAE, sí. El CONAE, si se llega a eliminar, ya sea el desayuno y la merienda, y esos recursos que fueron destinados para ese menester, se lleva al almuerzo escolar, vamos a tener una cobertura posiblemente del 40% de la población desde el primer día hasta el último día, y ese 100% que recibía ese beneficio del desayuno y la merienda, un 60% se va a quedar sin ese beneficio. De los que recibían. Porque acá hay una cobertura del 100% si es que los gobernadores hacen en tiempo y forma justamente las licitaciones y proveen, ¿verdad? Eso ya no depende de la medida del presupuesto, depende de la gestión de cada gobernador de los 17. Y en el proyecto de ley tampoco figura quién es el que va a administrar. Habla del Ministerio de Desarrollo Social como ente rector y le menciona a las gobernaciones, pero en ningún momento dice que el gobernador es el que va a administrar, el que va a licitar y se va a reglamentar. Y puede ser que el CONAE es la que prácticamente va a estar estableciendo la hoja de ruta, y aquel gobernador que no se alinee quizá al gobierno hasta puede ser excluido de esa potestad de parte del CONAE, ¿verdad? ¿Vos crees que se está utilizando como una herramienta política entonces esta situación, Silvio? Y para mí que se le va a dar la potestad a los gobernadores, pero con piolita, ¿verdad? De acuerdo a su comportamiento. Es una hipótesis,
porque no está tipificado en la ley. Es decir, es una atribución que se le va a dar al CONAE. Es decir, esto se va a ir reglamentando y en la reglamentación se va a determinar de qué forma, si el gobernador es el que va a llevar adelante las licitaciones, si el gobernador es el que va a administrar, o simplemente va a ser el secretario del Poder Ejecutivo o del Ministro de Desarrollo Social, ¿verdad? O el CONAE. Prácticamente no está establecido. Si vos lees, no figura. ¿Y por qué vos crees que se da esta situación que está bien estudiado justamente para poder tener en asco a los gobernadores y tenerle una hoja de ruta y si salen de ahí le castigan, o porque se está manejando irresponsablemente? Y para mí que las dos cosas, un poquito uno, un poco. Y también hay que atender bien y analizar quiénes van a proveer posteriormente. Esto prácticamente el almuerzo escolar, ¿qué empresas? Esto mata a las pequeñas o medianas empresas que proveían en los distritos, en los departamentos. Vos sabés que había incluso gente que proveía desde las huertas locales, me dicen, y ahora eso está en peligro también. Por eso te digo, este tema sí está en el radar de la gente. Yo creo que ellos pueden seguir proveyendo, pero yo estoy seguro de que las empresas más grandes, es decir, las que proveen a nivel son 5 aproximadamente, tengo entendido, son las que van a acaparar todo y posteriormente seguramente que van a comprar de los agricultores, pero prácticamente al monopolizar el precio que ellos establezcan, nomás ya van a hacer. Ya esa competitividad yo creo que ya no van a tener también los productores. Al menos esa es a la conclusión que analizamos con varios compañeros y llegamos, ¿verdad? Es decir, esto es bastante peligroso. Se puede prácticamente... Un empresario que tenga dinero puede prácticamente adquirir casi todas las empresas. ¿Monopolizar? Monopolizar totalmente. Se puede dar tranquilamente. Sí. Bueno, Silvio, yo te agradezco por haber estado con nosotros acá desde nuestro canal. Estamos a disposición para lo que ustedes necesitan comunicar. Muchas gracias por estar con nosotros y mucho éxito en esta lucha que están llevando adelante, porque finalmente lo están haciendo por nuestros niños, ¿verdad? Por la provisión de los alimentos tan necesarios para ellos y con un número tan importante. 70% de los que acuden a recibir enseñanza en nuestro país acuden por la comida que tienen en el colegio. Eso aclarando en dónde se distribuye. Claro, aclarando. Porque tenemos prácticamente el 20% nada más. Pero sí, dejando en claro que el desayuno y la merienda escolar es fundamental en un porcentaje muy elevado para que ese niño pueda concentrarse y para que las clases pedagógicas sean productivas. Y pobrecito, es lo único que recibe prácticamente en todo el día también. Silvio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y ojalá podamos compartir otro espacio. Excelente. Bueno, hacemos un corte y volvemos con más de puntos de vista aquí en C9N. En el próximo bloque vamos a tratar de hacer una conexión vía Zoom con el hombre del momento, noticia de la tarde que vamos a desarrollarte más adelante. Nuestro ñoño está